¿Sí? Vale. Bueno, pues en primer lugar, pues dar las gracias a la Fundación Gustavo Bueno, a la Universidad de La Rioja y al Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, pues por permitirme estar aquí y contarles lo que les voy a contar y también darle las gracias a ustedes que me van a escuchar. Ahí, a ver. Pues no. No, por esto. Que me van a escuchar. Yo espero que mi intervención, pues claro, al ser sobre la reedición de los ensayos materialistas, pues no va a ser tan polémica como otras intervenciones y bueno, y así calmamos un poco. Espero que calmemos los ánimos, aunque bueno, algo se dirá al respecto. A ver, esto empezó, yo tomé contacto, voy a hacer memoria histórica, en el buen sentido, es decir, mi memoria, la única memoria que se puede tener, de cómo tomé contacto con los ensayos materialistas. Yo en el 2001, por cuestiones de organización, me invitaron la agrupación evangélica de la Facultad de Filosofía y Letras de Málaga, de la Universidad de Málaga, me invitó a que asistiera a unas conferencias que iban a dar. Ven, y bueno, pues voy. Y cuando voy, pues aquello, pues, puro delirio. Yo digo, esto no lo he escuchado en mi vida. Yo tenía profesores jesuitas, gente de una racionalidad dialéctica, que discutía, que estaba al tanto de los problemas. Yo recuerdo Núñez de Castro, por ejemplo, el catedrático de biología, un jesuita, que además había discutido en congresos con Oparín, que estaba al tanto de todo. Entonces yo estaba acostumbrado a ese nivel en el mundo católico y me encuentro con estos delirios discutiendo sobre el anticristo y si no sé qué, el demonio viene, el demonio va. Esta gente está tarada. Y entonces busqué por internet cosas sobre la racionalidad del catolicismo frente al protestantismo y lo primero que me sale pues una entrevista de Gustavo Bueno, de don Gustavo, pues, hablando justamente de esto, de la racionalidad del catolicismo y de los delirios protestantes, que lo había colgado la Fundación. Ese es el primer recuerdo que yo tengo de toma de contacto. Me habían hablado en antropología filosófica de Gustavo Bueno y yo también lo comenté con mi padre. Aquí Gustavo Bueno, sí, en la tele, las polémicas en la clave y tal. Y digo, bueno, voy a la facultad, a la biblioteca de la facultad, busco obras de Gustavo Bueno tal, y me salen ensayos materialistas y los saco de la biblioteca y claro, ahí los leo por primera vez. La primera vez digo, esto tiene enjundia, los leo varias veces, tanto que claro, las 2 semanas que te daba la biblioteca de la facultad se me quedan cortas, tengo que dejarlo, esperar un tiempo para sacarlo otra vez. Y digo, bueno, pues esto yo lo tengo que conseguir de alguna forma, porque entonces pues la economía del estudiante pues no es muy bollante y no podía comprarme el libro. Digo, pues esto lo voy a copiar directamente. Pero claro, no quería hacerle fotocopia porque quería releerlo también. Entonces, pues lo tecleé yo directamente en el ordenador, lo digitalicé. Así, para digitalizar literalmente con los dedos, escribiéndolo en el ordenador y tengo una copia con las fórmulas, con todo. Quiero decir, no es solamente todo tal cual, con los cuadros, todo lo pasé a documento digital, justamente en plan privado para tener yo, para trabajar yo con él. Digo, tengo que entregar el libro en la facultad, pues me quiero quedar no con una fotocopia, sino con un texto que yo pueda manipular, quiero decir, copiar, recortar, para citar, para manejarlo. Y además, claro, al meterte a ese nivel de mecanografiarlo, aunque no es en el ordenador, ¿no? Pues claro, también te vas metiendo en el texto mucho más. Yo lo había leído ya, lo leí 5 veces en 4 semanas. Entonces yo ahí estaba, y después, tardé en digitalizarlo, tardé más. Pues esto fue, en el 2001, yo tenía 22 años,
22 menos que ahora. Bueno, no, 22, no, 21 años. En el 2001, del 2001 al 2003, pues yo estuve leyendo a Gustavo Bueno con las cosas que se colgaban en la Fundación. Y en torno al 2004-2005, ofrezco a Gustavo la posibilidad. Digo, mira, tengo esto, si os viene bien, porque entonces se colgaban todavía las cosas no en PDF, sino en el texto en HTML, en el texto directo en la web. Bueno, si hace falta, ya me dijo eso. Digo, bueno, es que esto todavía está en catálogo de Entaurus, aunque ya no, que si ya casi no podías comprarlo, o yo al menos no sé que lo tuvieran, no sabía que lo tuvieran en venta, pero ya estaba, si no agotado, a punto de agotarse. La cuestión es que no se publicó. Se publicó en PDF en junio del 2007, si no recuerdo mal. Bueno, pues yo en el 2006 yo ya tuve contacto directo en el 2006 cuando acudí a los congresos, al encuentro de filosofía en Gijón, entonces el 11º congreso sobre cuestiones iberoaméricas. Es la primera vez que yo acudí a un evento relacionado con los seguidores de Gustavo Bueno. Y bueno, y a partir de ahí también, pues ya yo no sé si un poco antes o un poco después, pues me puse en contacto con Bueno para que me dirigiera la tesis doctoral. No sé exactamente cuándo, pero sería por estas fechas, sería entre el 2000 y... no, entre el 2005 y 2006, sería más o menos. Cuando cuando empezamos a preparar la tesis doctoral. Bueno, pues esto ahí quedó, hasta que en diciembre del 2021 pues me llama Gustavo pues para que sea el encargado de reeditar los ensayos materialistas. Yo busqué si tenía alguna copia, encontré una copia de seguridad de aquello que yo había digitalizado, a ver si me servía, pero claro, era un documento de Action Doc, un documento de Word de 1997, pues te pone Doc 1997, entonces al abrirlo aquello te cambiaba todas las fórmulas, un caos. No se podía como hoy incrustar los tipos de letras, los caracteres en el documento, entonces cuando te lo abre Word bailaban todo, quiero decir, no cuadraba, era más trabajo, pasa como el OCR, es más trabajo copiarlo y transformarlo que directamente otra vez digitalizarlo de nuevo, que es lo que he empezado a hacer. Yo he empezado a digitalizarlo con los dedos, directamente en el 27 de junio. Entonces ahora llevo el 40,7% de los ensayos materialistas que están ya digitalizados. Y ahora voy a explicar un poco los principios y reglas que se ha seguido o estoy siguiendo para esta reedición. Como saben, pues principios y reglas reorganizan los términos y relaciones de un campo, en este caso pues, la obra de los ensayos materialistas. Los principios hacen referencia al campo semántico y las reglas a los contextos pragmáticos, ¿no? Pues bien, los principios que guían la reedición de los ensayos materialistas son dos. El primero puede ser el de la transformación idéntica, quiere decir procurar que entre el libro que se publicó en el 1972 y el libro que ustedes tengan, pues hay una identidad esencial, es decir, sea el mismo, lógicamente. No materialmente, porque es imposible, claro. No material físicamente, físico. Y hay que matizar porque... Y el segundo principio es un principio que dice el propio Bueno, que es no informar sobre el presente de 1972. O dar esa información, o es el principio de que hay que dar esa información como si ya estuviera dada. Voy a explicarlo con las palabras del propio Bueno que dice en los ensayos materialistas. Dice así. Dice, en efecto, aquí aparecen sobre todo nombrados los conceptos de la tradición filosófica, Platón, Kant, Hegel, etc. Sin embargo, si estos conceptos
son invocados, lo son principalmente en la medida en que se requieren a partir precisamente de los hechos, entre comillas, de la realidad práctica mundana. Porque aquí suponemos que tales significados, cuyo análisis y reconstrucción ensayamos, no están dados de una vez para siempre, sino que están haciéndose en la propia práctica social, científica, política, tecnológica, que es la referencia no nombrada por obvia de la filosofía. A la filosofía no le corresponde informar sobre el presente. Dice, aunque algunos profesores de filosofía piensan que esta es la única tarea sustantiva que pueda reclamar la filosofía. Esta tarea, por importante que sea, es desempeñada por la enciclopedia. La filosofía, y es aquí donde está la clave, debe suponer esa información ya dada, en una medida nunca colmada, para proceder al análisis de la misma. Es en ese análisis donde encontramos las ideas objetivas y tal. Quiero decir, hay una información que presuponemos que tiene el lector. Porque claro, si nos ponemos, digo porque es importante, si nos ponemos a explicar cada cosa, porque la gente te dice, y no vas a explicar qué es la tradición de Bradley, no vas a explicar qué es el axioma de María, no vas a explicar qué es más allá del horizonte de las focas, no vas a explicar que si no vas a explicar, que entonces necesitaríamos un volumen, no un volumen, 50 volúmenes para añadir. Entonces, aquí que hay que trabajar, lo que decía bueno, hay que leer sentado con papel y lápiz. Quiere decir, no es una obra fácil y no se lo vamos a poner más fácil, aunque algunas cosas sí, ahora lo veremos, no se lo vamos a poner más fácil al lector. Aquí no hay caminos reales para la ciencia, es decir, no hay un camino privilegiado tampoco para los ensayos materialistas, es decir, no, vamos a hacer aquí una edición con muchos comentarios. Habrá, claro, de la edición están saliendo todos estos términos, términos griegos, que quizás para facilitar a la gente, pues como está pues, la fundación, pues se pueden subir, que decía anexo, pues con estos términos griegos, pues, de ensayo materialista, eso se puede, porque quiero decir, esos glosarios me van saliendo conforme a la marcha, que yo voy anotando y tal, y a lo mejor se puede hacer algo, pero eso no va a estar en la edición, porque si no, es que no habría... Es decir, aquí el trabajo tiene que venir hecho de casa, o como toda obra filosófica hay que volver continuamente a ella y redescubrirla y decir, pues esto que dice de la física, ¿qué será? Voy a meterme... Si no lo conozco, claro, si lo conoce, pues muy bien. Quiero decir que es un libro difícil y va a seguir siendo difícil, pero bueno, tampoco es algo que sea inasumible. Pero por eso digo que, a ver, este principio, que queda así como muy formal o abstracto, quiero decir, después a la hora de edición va funcionando, quiero decir que no se crea... Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de cómo estos dos principios se ejercitan. Apareció un problema con la nomenclatura que utiliza Bueno, cuando está contraponiendo el saber mundano y el académico, habla sobre el agua, ¿no? El agua, que es la terminología mundana, y H2O, que Bueno llama óxido de hidrógeno. Cualquiera que esté al tanto hoy día de química sabe que no se nombra así el agua, se habla de monóxido de hidrógeno. Eso está en todos los manuales, es lo que internacionalmente la química te pide, y si ahora uno escribiera un libro, tendría que poner monóxido de hidrógeno. ¿Se cambia o no se cambia? No se cambia. No se cambia, ¿por qué? Porque Bueno está utilizando una terminología de un químico, de Alfred Stock, de 1919. Seguramente, Bueno, claro, utilizó manuales de química de los años 50, 60, que entonces sí estaba esta terminología, sobre todo manuales en inglés, que fue donde esta terminología pues cuajó. Entonces, eso no va a aparecer, eso hay que saberlo. Quiero decir, claro, ¿cuál es el problema? Que alguien puede decir, Bueno se equivoca, no formula bien.
no, lo dice, no, esto no es óxido de hidrógeno, es monóxido de hidrógeno, no sé cuánto. Bueno, pues tenga usted en cuenta que es un libro de 1972, que se escribe en una época y que, bueno, pues leía determinados libros de determinados años. Quiere decir, haga usted el trabajo de enterarse bien. Porque si empezamos a poner notas de este tipo, es que, si ya el volumen es grande, si empezamos a poner notas de este tipo, que son muy técnicas, que hay que investigarlo, que hay que decir, ¿por qué bueno dice esto? Bueno, hay otra cosa que si alguien la sabe, pues, que no, ahora en turno de preguntas que nos la aclare. Hay un término que utiliza Bueno, que es ninoscópico. Y no, solo he encontrado, en español no aparece, al menos en Google, y en inglés ninoscopic aparece en un manual de medicina, lo cual cuadra con Bueno, pero no tiene sentido con el texto. Si alguien sabe qué significa, lo digo porque yo no he encontrado qué puede significar. Y si puede ser o alguna errata, o no lo sé. Quiero decir, yo digo por eso que no, también me estoy metiendo a estos niveles en el texto, de decir, bueno, ¿por qué Bueno dice esto? Entonces se va a dejar tal cual, pero hay que estar sobre aviso sobre todo ciertas lecturas un tanto talibanas. Bueno, aquí se equivoca porque, vamos, sí, tienes que saber en qué época está escrita, tienes que, vamos, es decir, como cualquier filósofo, es decir, que esto no es tampoco una cosa, pero bueno, que hay que hacer ese trabajo. Remarco esto porque críticas de este tipo se han escuchado y se van a escuchar, pero bueno, hay que hacer el trabajo y bueno, y aquí estamos nosotros para contestar por cualquiera que diga alguna tontería. Quiero decir que por eso no puede decir, bueno, no sabía de química porque ahora se formula esta... No, espera, que la cosa no va así. Esos son los dos principios que nos van a guiar. Y reglas, pues son 3 reglas. Una es no cambiar nada que en 1972 no tuviera sentido cambiar. Por ejemplo, Bueno pone pión, la partícula subatómica, con acento. Hoy la RAE ya no la acentúa y nadie la acentúa ya esa palabra. Pero como en el 72 se acentuaba, pues va a aparecer acentuada. O sea, ya está. Ante la duda, la otra regla, estas son reglas ya. La otra regla, pues ante cualquier duda autológica, quiero decir mía, o dialógica, quiero decir que la he conversado con algunos de ustedes aquí, pues ante cualquier duda, ambigüedad, prima lo que se publicó en su día. Es decir, ahí tengan seguridad que no va a haber, porque de poner M a poner... No, en vez de M es M sub I, pues la cosa cambia un trecho. Quiero decir que ahí se es cuidadoso con lo que se publicó y si hay alguna duda, hombre, si hay alguna errata evidente, y ahora hablaré de las erratas, se va a cambiar. Bueno, y el tercero, pues introducir el menor número de notas y aclaraciones posible, pues por esto mismo. Entonces, habrá notas, pero sí, se reducirán al mínimo. Con la idea, pues, de que una idea no solamente de no hacer un volumen muy grande, sino también respetando, que esto es también lo que no solamente es un criterio sintáctico, o de que no haya muchos sintagmas ahí juntos, sino semántico, quiere decir, respetar lo que dice el propio Bueno, que las referencias ya las tiene que traer uno de casa. Ya usted tiene que saber de qué estamos hablando. Y si no sabe, pues procure entenderlo. Bueno, aquí está. En total llevo, tengan en cuenta que estoy hablando del 40%, 41%, bueno, 40,7%. Hasta ahora tengo censado, quiero decir, tengo recogido 83 cambios respecto al original que se publicó en el 72. 81 sintácticos y 2 semánticos. De los sintácticos, 32 son erratas o imprecisiones.
ejemplo, aparece abrumadura en vez de abrumadora, o aparece metodología cuando falta la O. Ese tipo de cosas que se corrigen y no hay ningún problema, vale, son evidentes. Más problema hay con cosas que afectan a la semántica. Ahí sí hay dos ahora mismo detectadas. Una es la página 88, si alguno tiene aquí ensayos materialistas, no lo tiene. Bueno, en la página 88 hay una fórmula que voy a... ¿Qué? ¿Lo tiene? Digo para que vean a qué me estoy refiriendo, porque si les hablo... Vale. Aquí está. A ver, cuando dice, bueno, cuando dos fórmulas proposicionales son efectivamente la negación una de la otra, y pone agótica, y bueno, la W es y A, pues ahí una tiene que tener la negación. ¿Ve? Entendemos por factor W es verdadero por estructura. La fórmula, pues ahí falta una negación. Una negación, a ver, Tomás, si ¿quieres ver? Mira. Yo ya la había puesto, además. ¿Esta? Sí, claro. Yo en mi ejemplar lo señalé y ya le puse la raya. Claro. Seguramente porque al ser letras góticas, si os fijan, ya tienen una pequeña raya, eso es por tipografía, tiene una pequeña raya y se escapó, o se incluyó, o se imprimió encima de la raya que ya tiene la letra gótica, que puede ser. Pero bueno, ahora se puede solucionar y se puede solucionar. Pero eso afecta a la semántica del asunto. Y después el cuadro de la implantación política, del apéndice sobre la implantación política, que en el homenaje de Aranguren aparece el cuadro correctamente, pero en ensayo materialista no. Y ahí pues se va a incluir correctamente. Ese será seguramente la parte, porque bueno, eso no lo he dicho, pero son dos obras publicadas, las que aparecerán en el volumen, en principio. Es ensayo materialista, pero el ensayo materialista contiene pues, el artículo del homenaje a Aranguren, pues que apareció, bueno, aquí está el ejemplar, ¿no? Que apareció, y hay cambios. Hay cambios que aparecerán recogidos en la edición. Un párrafo inicial que no aparece en ensayos materialistas, y después algunos matices que, sobre todo algunas comillas que están en un sitio y no están en otro, y las comillas son importantes, indicarlo, pues bueno, pone entre comillas esto aquí y aquí no lo pone. Esas indicaciones, ahí se habrán más notas porque lo amerita el asunto. Bueno, pues ahora pues lo que tenemos son, para que vean los datos así en bruto, son 63.292 palabras por ahora y 404.135 caracteres. Pues hay fórmulas completas, para que se hagan la idea, 196 fórmulas hasta ahora, 196. Dicen los editores que una fórmula aleja a no sé cuántos lectores, ¿no? Pero aquí las fórmulas atraen. No, pero quiero decir que es un tema, a ver, a la hora de editarlo es no que sea un problema, pero requieren trabajo. Las fórmulas pues dan su trabajo porque los generadores de fórmulas, claro, trabajan con functores, con símbolos actuales, sobre todo del mundo anglosajón, del mundo que están ahora, y no existen, quiero decir, no los puedes elegir. Y entonces si la fórmula, si no está correctamente formulada, no te la genera. Entonces hay que cambiar el carácter, modificarlo, incluirlo. Hay unas opciones para introducir caracteres, darle unos valores, y eso se está haciendo para generar las fórmulas y que pues, queden correctamente. Entonces eso requiere un trabajo. Hay fórmulas más fáciles, pero hay otras, bueno,
los que se hayan acercado a ensayos materialistas es lo primero que les llama la atención, sobre todo el chaval que está en... A mí me llamó la atención, lo pasé y no me echó para atrás. Además, recomiendo a todo aquel que dice, uy, pero tiene fórmulas ya, pues no te preocupes, casi es mejor, no voy a decir que es mejor, no saber de lógica y que sea los ensayos materialistas el que sea el aliciente. Digo porque a lo mejor si uno viene ya con demasiada lógica formal, va a intentar leer los ensayos materialistas desde una perspectiva muy formal o logicista que no es la de bueno. Entonces, a veces es mejor, no digo que no estoy haciendo aquí apología de la ignorancia, pero a veces que no le eche para atrás si alguien dice, pues yo sé poco de lógica formal, bueno, pues que te sirva para aprender. Y aprende, y tampoco es una cosa. Bueno, el cambio, aparte pues de las notas del homenaje a Aranguren, el apéndice sobre la implantación política, así el cambio más evidente o la novedad más evidente que va a tener los ensayos materialistas reeditados va a ser las traducciones de los textos que están en lengua que no son el español. Esa es... Hay, mira, son hasta ahora 17 textos, 17 más 2, porque Bueno tiene la gentileza de traducir algunos. El de Pascal y el de Goethe lo traduce él, da la traducción. A ver, eso es también lo que ha permitido, decir, bueno, tradujo, dentro del ensayo materialista, tradujo algunos textos, luego nos permite a nosotros decir que no traicionamos el espíritu de Bueno, si los traducimos nosotros. Entonces, hay 8 textos en alemán, más el que traduce de Goethe, que serán 9, 7 en francés, digo hasta ahora, 7 en francés, más 1, el de Pascal, que traduce el propio Bueno, 2 en inglés y 2 en latín. Hay que, con las traducciones, pues es como todo, aquí se ha discutido. Yo creo que la clave para traducir está también en conocer la tradición, porque no se traduce desde la nada. Toda traducción no es, a ver qué pensaba, ¿qué pensaba el que lo escribió? Claro, vete a saber qué pensaba, lo mismo, yo qué sé, alguno de estos, pues, Gruji, ¿no? El yugoslavo, pues estaba pensando en cómo ligarse a una yugoslava, es decir, no sabemos qué estaba pensando, pero sí las ideas objetivas y las ideas de la tradición, es importante. Por ejemplo, si ponen el texto de Gundisalvo en un traductor de Google, le sale la traducción se difunde, el término difundir aparece como fluye. ¿Qué pasa? El término, y Tomás tiene una traducción muy parecida a la que yo he hecho, el término escolástico es difundir, y es el que hay que utilizar. Igual que Google traduce el texto de Bachelard, saber, de savoir, por conocimiento, pero saber tiene unas connotaciones, además en esta época, que está antes el papel de la filosofía en el conjunto del saber, ahí Bueno, si cita ese texto, no es para remarcar la idea de conocimiento de Bachelard, sino lo que dice sobre el saber. Entonces, esos matices quiere decir que las traducciones están ahí afinadas y se hacen desde unas coordenadas específicas, no se hace asépticamente, es decir, traducimos como mecánicamente, no, traducimos pues intentando conectar con ideas no ya de Bueno, sino de la tradición filosófica, que quien haya manejado alguna traducción reciente, a lo mejor de Aristóteles, pues ¿por qué traducen esto? Además, Bueno lo decía, ¿no? Unas traducciones, no, hay una terminología académica, escolástica y anterior a la escolástica, que es la que utiliza la tradición filosófica. Después, si tú lo quieres interpretar desde unas coordenadas en las que fueran, vale. O por lo menos, que está ahí también, por lo menos, sé claro y digo, mira, yo voy a hacer una traducción de Aristóteles desde estas coordenadas.
pero no lo ocultes y lo vendas como una traducción aséptica porque no existe. Entonces, pues, bueno, los textos son, pues, voy a hacer aquí un texto de Bachelard, uno de Bersón, otro de Gundisalvo, Domingo Gundisalvo, Bradley, otro de Friedman, de George Friedman, uno de Marx, otro de Fichte, otro de Grujic, de un filósofo yugoslavo de entonces del grupo Praxis, que se publicó en la Alemania Federal frente a los de Alemania Democrática, esas cosas. Frege, Lévi-Strauss, Adorno, esos son los textos que bueno ha citado, ¿no? Fichte, Carnap, Hobbes en latín, Hume, del padre Malebranche, y Dolbach, ¿no? El barón de Dolbach, también lo cita en francés. Bueno, y bueno, más, quiero decir, hay más que se incluirán en la traducción. Esas traducciones indicarán, lógicamente, que no son de bueno, quiero decir, las que son de bueno aparecen, no hay ningún problema. Otras indicarán pues, que son añadidos nuestros, es decir, que no vamos a engañar a nadie y aparecerán. Y facilitaremos pues, la lectura en español de ensayos materialistas. En total, pues son 447 palabras en estos textos que se han traducido, ocupan 447 palabras y 2.864 caracteres, es decir, no son muchos, pero es cierto que aparecen y a veces es necesario, si no se conoce el idioma, pues saber lo que se dicen, porque como es pensar contra alguien, entonces saber contra quién se piensa, pues, y entenderlo, pues es importante. Bueno, no he hablado de las erratas. Hay erratas como esta que he dicho, abrumadura, pero después hay 49 repuntuaciones o resignaciones, quiero decir. Si Bueno hubiera seguido, o cuando se editó, hubiera seguido unos principios coherentes de puntuación, por ejemplo, me estoy refiriendo a poner el punto después del paréntesis, pues hubiera seguido ese criterio, pero hay veces que el punto se pone antes del paréntesis, después del paréntesis. Antes y después. Como lo correcto es ponerlo después, pues se va a poner después. Eso no altera ninguna semántica, pero después hay comillas dentro de comillas, es decir, hay dobles comillas dentro de dobles comillas, pues se va a seguir la jerarquía y las comillas dentro de las comillas pues aparecerán simples, también son cosas de... Quiero decir que muchos de estos cambios, yo apunto cada cambio para tenerlo localizado, y lo tengo subrayado en fluorescente en la edición, tal, para yo tenerlo localizado, pero que no se asusten cuando digo, hay 83 cámaras, va a aparecer otro libro, no. Estas cosas que van a ir puliendo, se va a pulir la edición y se va a corregir ese tema. ¿Qué más? Pues nada, ya simplemente, ya me quedaré aquí. Simplemente comentar, pues ahora, ya esto sería lo que tengo que decir sobre la edición. Ahora pues voy a aprovechar, además como Gustavo me ha dicho que puedo aquí explayarme un poco, pues ya ha citado mi tesis doctoral, pues yo voy a hablar un poco de la presencia del Diamant en los ensayos materialistas, si me lo permiten. Además, curiosamente, Bogdanov, el bolchevique al que se enfrentó Lenin, tenía una expresión que era el fetichismo de la emergencia, justamente contra los emergentistas. Entonces, Bogdanov fue un crítico feroz sobre la idea de emergencia, entonces ahí hay como temas que vuelven al asunto. Los de las escuelas, no escuelas, son las corrientes del Diamant, que bueno cita a los, están por aquí porque además son nombres, bueno, voy a utilizar
permiso. Vamos a la cita al principio, ve que están por aquí. Ahí está. Dice, este monismo metafísico puede constatarse tanto en las corrientes a las que pertenece quienes como Tugarinov entienden la materia como sustancia, cuanto en la corriente de quienes como Andreev entienden la materia como devenir. Ahora hay otra, pero estos son dos de la misma corriente, quiero decir, son dos interpretaciones dentro de lo que en la propia Unión Soviética se llamaban los ontologistas, se llamaban así porque primaban las conexiones al margen del sujeto. Y a Orlov, un filósofo soviético, siempre le decía, además uno de los que atacó a estas corrientes muy fuerte y virulentamente, decían, bueno, como definía Lenin, ¿no? La materia es la realidad objetiva. Y, vale, y si no hay sujeto, tampoco es realidad objetiva. Luego te cargan la materia. Hay discusiones. A mí, escuchando las intervenciones, digo, es increíble cómo discusiones que se dieron en la Unión Soviética, la filosofía soviética, se repiten en la escuela, no evidentemente porque no es igual, quiero decir, no estoy estableciendo una identidad, pero si se dan esas correspondencias en las discusiones, se debe a la tradición académica. Quiero decir que lo que está ventilando aquí pues son ideas filosóficas de larga tradición, que también esos problemas aparecen en otros sistemas también, pero en la escolástica, el tomismo frente al escotismo, frente al solecismo, quiero decir que, y en el Diamat como sistema escolástico, porque lo que define a la escolástica frente a la academia es la existencia de un organismo que imponga cuál es la verdad. Es decir, lo que tiene la Iglesia Católica es el dogma está ahí y no te puede salir, y en la época soviética igual también tiene sus dogmas y no te puede salir. Aquí no existe, la fundación no es una entidad que diga, pues vamos a decir, es la verdad, no. Se define en la polémica y en la confrontación. Y es, claro, si no se escucha al contrario o no se es capaz de envolver, pues mal asunto vamos. Yo quería terminar, no me voy a resistir. Yo recomiendo, ya que he citado el homenaje a Aranguren, recomiendo primero que se metan en la página de la Fundación sobre Aranguren, que con mucho amor y cariño le hizo Gustavo Bueno Sánchez a Aranguren, para enterarse de quién fue, y en la necrológica de quién fue Aranguren de don Gustavo. Y hay dos textos que quiero remarcar. Uno, ¿no? Dice, Aranguren ha fallecido en fechas que coinciden simbólicamente con el final de la socialdemocracia de la monarquía consensuada, la etapa que, entre otras figuras, escogió Aranguren como emblema de la sabiduría, de la ética y del heroísmo. Bueno, el país ha muerto, ¿cómo es? Ha muerto la conciencia de la libertad. No, si buscan en la hemeroteca una cosa, ha muerto no sé qué, la conciencia de la libertad, una cosa terrible, vamos. Dice, una voz que sin prejuicio del reproche asegurado que ellas merecen por parte del coro consensuado que ha procurado monopolizar los elogios fúnebres, sirve también para llamar la atención de otras muchas personas que forman parte de la gran mayoría de españoles que al margen del coro y acaso habiendo oído ahora el nombre de Aranguren por primera vez, se disponen a experimentar los efectos de los nuevos consensos autonómicos y europeos. Bueno, fue crítico, y fue, como su filosofía, fue crítico en el régimen anterior al 78 y después. Aranguren, yo
no fue tan crítico en el régimen anterior al 78, ni lo fue después del 78. Quiero decir, y aquí tiene algo que ver con un texto con el que quisiera acabar y que es un texto que casi nos lo dirige a hoy, ¿no? Que dice: es evidente que cada grupo social elige a los sabios y a sus héroes. Dice, pero al elegirlos se define a sí mismo, tanto más que a la persona escogida como paradigma de sabio, del filósofo del héroe. Quien dice Aranguren nos enseñó a pensar, no está definiendo a Aranguren, sino a su propio y mediocre nivel de pensamiento. Pues aquí están los que eligen a don Gustavo y los que no. Y aquí, pues, es con el texto que yo quería acabar, simplemente. Ya está. Sí, si puede ser, bien. Bueno, no le he dicho, perdona que... Sí. Que si hay alguien, como todavía se está editando, que si hay alguien que encuentra algo que cree que es una errata, un error, que me lo puede hacer llegar. Que no solamente no haya ningún problema, sino que es bienvenido. Y dice, bueno, pues aquí creo que aquí no pone esto. Pues que me lo diga. Seguramente ya estará detectado porque, claro, esto está muy trabajado, casi buscando, no lo he dicho, pero hay referencias bibliográficas que son imprecisas, que se ve que están escritas, bueno, de memoria y a lo mejor... entonces he buscado la edición original y he puesto la referencia tal cual del título que bueno utilizó, pero o sea, si alguien encuentra algún tipo de este tipo de ratas o tal, pues que lo diga. Pues vamos a ver, una intervención muy rápida y en primer lugar, pues felicitarte encarecidamente y rendirte pues una gratitud impresionante por el trabajo que estás haciendo, ¿no? Yo teniendo, después de unas cuantas lecturas, esta última, pues claro, lo que has estado diciendo, pues yo parece que lo tenía muy presente, y de hecho esa errata, pues yo ya la había puesto una rayita encima, claro, sin duda alguna. Y entonces, en función de eso, se me ha ocurrido ahora mismo, y ya ves que yo el otro día traje aquí un correo electrónico que me envía un chico que se llama Alejandro Gracia, donde me indica unos cambios, me propone unos cambios en algunas fórmulas, tanto de los ensayos materialistas como del ego trascendental. Yo lo estuve mirando con muchísima atención, claro, en principio la persona que nos lo manda, por supuesto, no conoce muy bien la lógica. Yo, tantos años explicando lógica a los alumnos de bachillerato, pues me di cuenta de que este chico, pues, en fin, domina el asunto. Y entonces hace unas propuestas, y yo afortunadamente he traído el correo con las indicaciones que él me da. Entonces se me ocurre hacerte una fotocopia y dártela, y tú... Mi punto de vista es que no merece la pena hacer corrección alguna. Yo lo conozco porque se publicó en el Catoblepas, ¿no? Es decir, que lo conozco porque se publicó ¿conoces eso ya? Sí, porque se publicó en el Catoblepas y evidentemente no se va a meter. No, es que es una cosa completamente que no tiene importancia, es decir... Lo único que tendría sentido, y no se va a hacer porque la gente lo tiene que hacer por sí mismo, es poner referencias a fórmulas del ego trascendental. Quiero decir, bueno, pues esto bueno en el ego lo desarrolla de esta forma. No. Pero eso sí tendría sentido, pero tampoco se va a hacer. Él también me indica algunas para los ensayos materialistas. Yo lo estuve mirando y ya viste que yo escogí algunos textos para contestarle, decir que no, hombre, que los ensayos materialistas no es un sistema axiomático. Claro. Y además es que esas modificaciones no cambian absolutamente nada, no tienen valor alguno. Esto por un lado, o sea que ya en el Catoblepas está esto. Sí. Ay, madre, esto se me había escapado. Bueno,
Y finalmente, la segunda cuestión en relación al Diamat, ¿no? Efectivamente, ¿no? Estas apreciaciones que tú haces, ponerte sobre la mesa para que abundes más, porque a mí me parecen de un cierto valor, ¿verdad? Aunque los ensayos materialistas van dirigidos contra el monismo del pensamiento marxista, sin embargo, don Gustavo pues sabe incorporar componentes importantes del Diamat. Entonces, nada, te lo voy a poner sobre la mesa. La primera apreciación, esa referencia tanto a Lenin sobre la inagotabilidad de la materia, que abundes tú un poco, es decir, el hecho de que no es incompatible una crítica a ese marxismo del Diamat con el hecho de que él reconozca que hay cosas que se pueden incorporar. Y lo otro, lo de Sugailin, este ucraniano, ¿no? Sobre la idea de infinitud, a propósito de la idea de materia, y entonces tú intentas abundar un poquito. Y otra apreciación que me pareció realmente importante es cómo don Gustavo, con su clasificación, esto que se ha puesto en tela de juicio hace un momento, ¿verdad?, entre monismo y materialismo, entre formalismo y materialismo, entre inmaterialismo y materialismo, en el desarrollo que hace de esos valores de la ontología general, a propósito de la ontología general, hace esas famosísimas distinciones pues entre empiriocriticismo y mecanicismo, entre subjetivismo y sociologismo, entre materialismo esencialista y psicologismo, estas cuestiones. Y le permite a don Gustavo entrar en el Diamat para corregir al propio Lenin, a propósito precisamente del libro de materialismo e empiriocriticismo, porque Lenin no supo marcar la diferencia entre Mach y Bogdanov, como lo has mencionado, que abundes un poco en eso, y entonces, de nuevo, la fertilidad de los análisis de don Gustavo y cómo al final de los ensayos materialistas propone él una gramática de la filosofía, pero no para construir sistemas desde esa gramática, sino para entrar en los ya construidos y detectar cosas de estas. Esto no lo ha sabido ver algunas de estas personas que quieren ellos, ¿verdad? Bueno, yo estoy un poco afectado. Yo reconozco, por supuesto, que a lo mejor tengo que rebajar un poco y por eso tu manera de entrar ha sido muy buena, ¿verdad? Porque igual es verdad que tenemos que tranquilizarnos un poco. Bien, pues esto, hacer de alguna manera, ¿verdad?, una defensa, pero vamos, cerrada a esta propuesta que nos hace don Gustavo y que tú estás trabajando de ella dejándote los ojos ahí, ¿verdad? Y que eso es lo que yo quiero realmente, pues hacerte un inmenso homenaje, porque yo particularmente, después de tantas veces después de tantas lecturas, pues puedo decir que estamos ante una obra absolutamente pues emblemática y además inagotable, como ha dicho Ekaíz ayer, al que, como no pude felicitarle, pues lo hago ahora, ¿verdad?, su espléndida exposición, inagotable, pero a la vez también es una obra inacabada, porque está llena de sugerencias para que nosotros las desarrollemos, al margen de que queramos hacer incorporaciones, las que sea, y hacer cada uno lo que le parezca, pero los ensayos materialistas están ahí para ello. Y entonces a mí me pareció un verdadero ejemplo del valor de esas fórmulas, ¿verdad?, a través de las cuales, como lo ha sacado, precisamente don Gustavo sabe distinguir entre Mach y entre Bogdanov, ¿verdad?, que no son lo mismo como creía Lenin. Nada, enhorabuena y a seguir con ese trabajo y nada, felicitarte, encarecidamente. A ver, la crítica un poco para comentar lo que ha dicho Tomás, la crítica que hacen los diamatistas, los soviéticos, a la idea de emergencia,
ellos están trabajando con la idea del salto de la cantidad a la cualidad. Entonces ellos dicen, la idea de emergencia acaba con las contradicciones en la cantidad. Dice que la cantidad para los soviéticos es el mismo nivel holótico. Entonces ellos dicen, la idea de emergencia acaba, lo dice Spirkin, que es un filósofo soviético, acaba con el infinito interior de la cosa. Es decir, porque lo que argumentan los soviéticos, claro, la crítica que se le hacía, bueno, ¿cómo se puede dar el salto de la cantidad a la cualidad? Ellos tienen que reconocer, claro, recurrir a la idea de Lenin, que citaba, bueno, y es porque la materia es infinita e inagotable y por eso se puede dar el salto. Es decir, tienen que introducir la idea ahí de infinito, de la materia infinita, que está funcionando de forma metafísica. Bueno, yo remito porque esta gramática la utilizo en mi tesis doctoral, yo hago también los cuadros, esquemas, tengo una construcción con el arsenal gramático de Bueno, pues de lo que sería el Diamant, ¿no? Con las contraposiciones, y a ver si aparece alguna vez publicada. Y todo eso está porque, claro, hay un monismo claramente en el Diamant, pero también hay, y eso es lo que Bueno vio, componentes muy interesantes de pluralismo. Y eso es... ¿Y qué pasa? Ya vamos, yo lo dije en su día cuando lo presenté y lo voy a decir ahora porque me da la gana, con perdón. Y es que habiendo una tradición académica con todo lo metafísica que sea, el Diamant, que yo no le quito ni una coma de metafísica, teniéndola, los comunistas en España se han dedicado a leer, bueno, es que ya no vamos a decir, bueno, tenían a Bueno, pero vamos a dejar a Bueno aparte, ni siquiera a los suyos propios, su propia tradición académica, leen franceses, cosas basura. Entonces, la degeneración que tienen es una degeneración que tiene que ver con la filosofía. Yo, así, quiero decir, claramente, porque ya el Diamante era malo, bueno, pero es que lo otro es peor, quiero decir, porque, y además porque ni las propias discusiones soviéticas sobre, por ejemplo, esto de la idea de emergencia, esto de la emergencia, que se discutió en la Unión Soviética, metafísicamente todo lo que queramos, nosotros podemos reconstruirlo. Pues a lo mejor están todavía en cosas de la emergencia como si estas polémicas no lo hubieran tenido ya. O bueno, aquello del fin de la filosofía. Esto se discutió en los años 30, se llama la batalla en la historiografía soviética, la batalla por la filosofía. Cómo se enfrentaron gente que decía, no hay filosofía, lo único que hay son ciencias y la filosofía no sirve para nada. Otros decían, no, es un método ahí para unir a las ciencias, y no, al final triunfan los que defienden un carácter sustantivo de la filosofía, y un saber sustantivo distinto al resto, con toda la metafísica que estamos, yo lo digo en la tesis doctoral. Ellos dicen, la filosofía investiga las categorías universales, ahí en categoría ya está el atributismo, porque son totalidades atributivas, frente a nosotros que decimos que la filosofía trabaja con ideas, que ahí está el pluralismo, ¿no? Pero bueno, pero por lo menos reconocían una sustantividad de la filosofía. Ahora a lo mejor te encuentras, bueno, esto es una reducción a la sociología, unas cosas muy raras. Entonces, quien realmente estudió al Diamant en Occidente fue la Iglesia Católica, esto hay que decirlo, yo lo dije, bueno, cuando estuve en Oviedo. Béter, el padre Béter, Bochevsky, todos estos son los que los conocieron, de verdad. Y los que los estudiaron, los comunistas no. Entonces, eso es... Esa carencia que tiene dentro de su propia tradición, pues, que apechugen con ella, quiero decir, pero que justamente nosotros somos capaces de reconstruir lo que ellos no han sido capaces. Esta es la clave. Pero bueno, pasa con esto, pasa con otras tradiciones escolásticas y esos temas. Entonces, no hay perros muertos, es decir, de decir, bueno, ¿por qué sigue estudiando esto ya que cayó la Unión Soviética y por qué estas discusiones peregrinas sobre o la idea de emergencia o el mecanicismo, sobre las discusiones que hay sobre el mecanicismo? Claro, si no tienes un arsenal, no tienes un buen bisturí de cirujano capaz de delimitar y de clasificar realmente, esto es una analogía muy burda,
de clasificar, entonces entiendes que lo que se veían como polémicas absurdas, o no, detrás hay temas políticos, o hay temas... Son discusiones que tienen que ver con ideas filosóficas que están ahí funcionando y que ningún sistema puede obviarlas, aunque crea que no, que pueda recurrir a las ciencias, ¿no? Pero las ciencias que nos agotan y al final, y no solo hay ciencias, esa es la cuestión, que no solo hay ciencias. Sí. Oye, bueno, que me interesó mucho la intervención tuya y yo voy a tener una intervención muy secundaria, que es una cosa anecdótica a propósito de Radomir Lukic. Sí, ahora se oye. Sí, no, que quiero decir que aparte que me interesó mucho y algunas de las cosas que tú comentaste ya te las oí en otras ocasiones y yo lo que quería comentar una cosa realmente secundaria, pero que es una curiosidad a propósito de Radomir Lukic, es que yo expliqué en la universidad Derecho Constitucional o Derecho Político, como se llamaba entonces, utilizando una de las fuentes era Radomir Lukic, un libro publicado en francés, Teoría del Estado y del Derecho, en Dalloz en el año 74. Radomir Lukic era un comunista yugoslavo que primero fue austrohúngaro, después del reino de los serbios y croatas, después del reino de Yugoslavia, después de la República de Yugoslavia y después de la República de Serbia. Todas esas nacionalidades tuvo Radomir Lukic. Él, como todo joven de su edad, fue muy impresionado por la República Española y en toda Europa la gente de esa edad, nacida entre la segunda década del siglo pasado, por ejemplo, se estudió mucho español y él sabía español y leía en español. Y la anécdota es la siguiente, yo lo explicaba porque era comunista y entonces su teoría del Estado que utilizaba la idea de la fuerza, por ejemplo decía que la Constitución la hace quien pone la pistola encima de la mesa, dice la Constitución es esta, ¿no? Y eso a mí me gustaba mucho explicarlo en la universidad. Entonces, bueno, total, un hermano mío y un amigo de él fueron a pasar un mes a Yugoslavia, todavía comunista, y yo dije, vete a hablar con Radomir Lukic. Y habló con Radomir Lukic, fue a su casa y, ¿sabéis?, encontró encima de la mesa Estado de Derecho y Sociedad Democrática de Elías Díaz. Estaba leyéndolo en español, el libro este de Elías Díaz, y estuvieron discutiendo una serie de términos que él no entendía, que explicándoselo mi hermano. Y la verdad es que la anécdota se acaba ahí, pero bueno, yo creo que me gustó mucho la referencia que hiciste a eso, a Radomir Lukic, porque fue un auténtico personaje en aquella época y yo le admiraba porque la pistola mandaba mucho. Bueno, es todo eso, perdonad por la simpleza del asunto, pero bueno, es una anécdota. Pensé que en lugar de los libros iba a tener la pistola. Bueno, José Ramón, una cuestión rápida y... Con lo grande que estoy hacia el ancho, no se me ve. Cada vez más. Bueno, es una cuestión en relación a algo que has dicho y que ha hecho que me trajera a la memoria una discusión que tuvimos por Facebook. Yo te dije que Marx era un perro muerto. Lo escribí en Facebook, ¿no? Entonces, después de escucharte ahora y en parte teniendo en cuenta pues, el contexto, ¿no? discursivo que tenemos aquí, quiero retirarlo. ¿Vale? Pero en el aspecto... No, bueno, teniendo en cuenta lo que has dicho, ¿de acuerdo? Sí, sí. Pero otra cosa también. Yo me acuerdo que una vez me pusiste un icono de que te hacía mucha gracia cuando yo afirmé que Marx en sus escritos sobre España era negro legendario. ¿Sabes? Igual no te acuerdas, pero yo sí. Vale. Entonces, bueno, por si hay cierta reciprocidad, nada más. La primera parte es que en una discusión de Facebook, que yo me acuerdo hace ya bastantes años, yo le dije
a José Ramón, que igual ni siquiera se dio cuenta que fui yo, que Marx era un perro muerto. Y que teniendo en cuenta lo que ha dicho ahora, quiero retirarlo. Y luego lo otro lo habéis oído todos, ¿no? Bueno, pues eso, no hace falta que me contestes ahora, ¿vale? Bueno, a ver, pero ni Marx, ni Santo Tomás, ni Agustín, quiero decir, la filosofía está continuamente interactuando con... Quiero decir que son tan presentes, Platón está tan presente hoy como hace 500 años, pero no porque, a ver, no porque sea una verdad eterna, sino porque en las alternativas, quiero decir, la filosofía se define contra... Pensar es pensar contra alguien, entonces tienes que tener siempre en cuenta las alternativas posibles. Entonces no basta con apelar a las ciencias, hace falta clasificar y clasificar, y hasta que no se clasifique y se vea todas las opciones y se vea qué problemática tiene cada opción, entonces, claro, tú clasificando te das cuenta que hay cosas que aquí se pueden reinterpretar, que de Marx, de Platón, de Santo Tomás, de Avicena, ¿no? Quiero decir que tampoco vamos a ponernos, o de Averroes, son cosas que no es perro muerto porque te tienes que enfrentar. Hoy como, vamos, es lo que en la tradición católica, las herejías están tan vivas hoy como hace 1000 años. ¿Por qué? Porque no son cuestiones que ocurrieron en una determinada época, lógicamente, pero son cuestiones que siguen repitiendo porque son alternativas lógico-materiales, y son posturas que se toman frente a ideas que están en curso y que tienes que optar. Entonces, pues así entiendo lo de que Marx no es perro muerto. Lo de que es negro, que Marx es negro legendario, sí te concedo que hay grandes tramos negro legendarios. Claro, ¿qué pasa? Que también es cierto que Marx tenía un aprecio, y eso es reconocido por los propios españoles que lo visitaron, hacia España, hacia el Quijote, por ejemplo. De hecho, el papel de la fuerza del Quijote en la Unión Soviética y lo extendido que fue, además de los pocos personajes literarios extranjeros que tuvieron una estatua en la Unión Soviética, es Don Quijote y Sancho. Entonces, eso venía de Marx. Entonces, quiero decir que es cierto que hay tramos negros legendarios, que no lo discuto, que tienen que ver con pues que lo que leía Marx, lo que le llegaba a Marx, porque pues era limitado en ese asunto. En cuanto a... Él hizo por aprender español y cuando los españoles iban a visitarlo, a Anselmo Lorenzo y tal, pues les intentaba hablar en español y tal, pero su manejo bibliográfico era limitado y mediado pues por el sitio donde estaba, que era la Gran Bretaña. Entonces ahí, pues claro, estaba determinado, el ser social determinaba la conciencia de Marx, que estaba en Gran Bretaña y pues eso está. Entonces yo eso te lo concedo sin problema. Pues un poco más cercano. Bueno, pues nada, muy bien, José Ramón, es una estupenda noticia. Ayer entre bambalinas en la comida, pues ya me estuviste adelantando algunas cosas. Yo no lo sabía hasta que tú me lo dijiste y me parece un gran acierto que este año que se cumple el 50 aniversario, medio siglo, que parece mentira, sí, pues se publiquen los ensayos materialistas, porque sí, todos los hemos leído, yo me lo imprimía, pues me lo imprimí el año, creo que el año 2008 me parece. Y está muy bonito también la impresión, lo imprimí por 2 caras, pues muy bien, lo subrayé muy bien, pero bueno, que el día que me tenga el libro de Pentalfa me lo comeré. Me lo comeré a besos por lo menos, era bonito. Para quien no lo sepa, y nadie tiene que estar tanto de la cuestión, José Ramón Esquina y yo pues tenemos tesis doctorales de algún punto parecidas, en tanto a la temática, que es sobre el marxismo. La diferencia es que él lo trata en un sentido más amplio, porque él trata autores también. Yo me centro más en la época de Lenin y Stalin,
aunque después hablo también de Gorbachov para despacharme a gusto. Pero José Ramón la amplía a ya autores de los años 70, años 60, incluso a autores rusos. Yo no leí la tesis doctoral de Esquinas cuando yo estaba elaborando la mía propia, porque dije, como la lea de la Esquinas se me va a ir esto porque ya iban 700 páginas, como la de la Esquinas se me va a 2000. Pero inmediatamente cuando la entregué, pues la leí, naturalmente. Y como tengo borradores, pues partes de la tesis, pues lo voy apartando para borradores para seguir estudiando, seguir profundizando. En principio, como apuntes míos, si veo que es conveniente, pues los publico. Y bueno, y cito a Esquinas de manera abundante, casi que te plagio, pero bueno, te cito, te pone que digo que eres tú. Y mucho material muy interesante. Y respecto a lo que habéis dicho ahora sobre el perro muerto, bueno, viendo este cuadro, no sé si la cámara lo puede captar, no sé en qué página exactamente del ensayo materialista está, pero viendo este cuadro, y faltarían muchos más autores, desde luego, en este cuadro. Sí. Estos no son, sí, exactamente. Estos no son perros muertos, ninguno de ellos, sino son hombres muertos. Pero es más, no diría que son hombres muertos, son hombres fallecidos. Y la obra pues ha llegado hasta nosotros, desde Platón, por poner el primero que sale aquí, hasta los diamatistas más tardíos, si quiere. Entonces, claro, los ensayos materialistas no es una antología, como yo he escuchado por ahí en las redes sociales, he leído. Una antología, ni más ni menos. Claro, haciendo el juego de la palabra ontología, antología. No, esto es completamente un diálogo, y además, somos enanos subidos a hombros de gigante, incluso Gustavo Bueno. Nada parte de la nada. Y los ensayos materialistas me han servido a mí, como a José Ramón, por decir el ejemplo de cómo pudimos aplicar esa ontología potente, bueno, también la nosología, evidentemente, filosofía de la religión, todo lo que se pueda. Pero cómo pudimos, con este libro, por centrarnos en el libro, cómo pudimos de algún modo triturar partes del Diamat e incorporando otras, por supuesto, y agradeciendo los servicios prestados. Entonces yo, pues reitero eso, que es una gran noticia, que vamos a tener el ensayo materialista en Pentalfa, que nos van a caer en las lágrimas cuando lo veamos. Tendremos la excusa perfecta para volvernos a leer. Yo no podré porque tengo cosas de la universidad, quiero decir, de oposiciones. Entonces, pero en el momento de que termine la oposición, lo primero, lo prometo, será volverme a leer los ensayos materialistas por cuarta o quinta vez. ¿No? Ya perdí la cuenta. Y volvernos a reunir, ahora que estamos más tranquilos. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí. Bueno, yo creo que estoy más impresionado por todo el evento académico y por las conferencias previas. Y cuando llego a tu reflexión, me encuentro con un escenario bien interesante que me permite hacer preguntas a mí sobre por qué estoy acá y sobre todo en esta comunidad que pues yo veo que es una escuela en la que yo nunca había estado, ni en esta, ni difícilmente en mi vida había encontrado algo parecido a lo que tengo hoy. Pero yo no me quiero ir a Colombia, porque mañana me voy, ya vine solamente por este evento desde Bogotá. Yo no me quiero ir con la idea, y por eso quiero decirlo como en voz alta, de que contra Gustavo Bueno no se puede decir nada. Yo no me quiero ir con esa idea, me quiero ir con una idea de... Tú has dicho una frase que es lo que me motiva a pensar esto, es que pensar es pensar contra alguien. Bueno, no es mía. Hasta que yo cuando llegué acá, yo dije, yo me voy a cambiar mis apellidos, mi nombre es Jorge Eliezer Fernández, a partir de ahora voy a ser Jorge Eliezer Contreras, por ahí se lo vi, me gustaría ser Jorge Eliezer Contreras, porque pensar es pensar contra alguien. Inclusive cuando venía en camino decía, oiga, y qué bueno sería pensar contra Gustavo Bueno. Me lo dije a mí mismo, qué bueno sería eso. Y por eso cojo tu frase, porque tú lo has dicho, pensar es pensar contra alguien. Entonces no me quiero ir con la idea de que pensar contra todos los demás,
pero cuidadito pensar contra Gustavo Bueno, porque eso puede romper los fundamentos de una comunidad e inmediatamente salgan los guardianes del fundamento, ¿no? Entonces, quiero ponerlo de mi corazón, abrirlo así, porque indudablemente he llegado para quedarme, porque quiero quedarme aquí. Y entonces, la pregunta que me ronda todo este ejercicio es algo que se dijo también ahorita, es el viejo Gustavo Bueno, perdónenme lo de viejo porque así lo decimos en Colombia como un sentido de cariño, no como alguien muerto, nada parecido. El viejo Gustavo Bueno me parecía un hombre muy afable, o sea, hasta estoy seguro que me hubiera dado una buena acogida a mí, seguro. Y que la escuela es escuela porque es acogida, inclusive de los que piensen diferente o contra Gustavo Bueno. Esa idea me parecía buena. Entonces la pregunta es, bueno, el viejo ha construido un sistema que no está terminado, que por lo menos hasta el día 3 que llevo hoy aquí sentado, me han dicho que ahí era un sistema como con 10 cosas que estaba construyendo y parecía como que cuando se le iba el aire al hablar a él decía, pero yo no he hecho sino unas pocas. Faltan por lo menos 9 cosas por hacer, como diciendo a mucha gente, tanto en América Latina como aquí en el mundo, venid, así como los caminantes, vengan aquí a esta escuela, porque falta mucho por hacer, hay muchas cosas que todavía no se han hecho, y yo por eso he venido. Entonces, yo he venido con una pregunta por el tema de lo político. Yo he venido, ¿cómo? Y ya he encontrado muy amablemente unos referentes para hacer ese estudio, pero yo he venido no a replicar solamente lo que decía el viejo, sino inclusive que me siento llamado, inclusive para buscar en el ámbito de lo político, ¿sí? que ojalá muchos de ustedes me ayudaran a buscarlo, el cómo la filosofía se piensa desde lo político y por qué lo político en mí. Porque fui formado en una escuela de gobierno, porque por 30 años he sido profesor de una escuela de gobierno. Y cuando yo veo esto digo, si ese es uno de los capítulos que todavía no está escrito, contad conmigo, porque quiero el poco tiempo que me quede de mi vida, me quiero dedicar a eso. Pero que me den el aire de que yo puedo pensar al viejo Gustavo, ¿sí? Inclusive contra él mismo. Muchas gracias. Gracias. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, bueno, En primer lugar, quiero dar la enhorabuena a José Ramón por la conferencia. Quiero dar la enhorabuena en primer lugar a José Ramón. Hola. Ahora. Vale, quería dar la enhorabuena en primer lugar a José Ramón por la conferencia y por el trabajo que veo que está realizando, porque veo que es un trabajo filológicamente muy, muy serio y muy riguroso. Solamente quería preguntar, porque no he podido escuchar bien, como es un término raro, la palabra esta que dices que aparece en Bueno y que no la has encontrado es ninoscópico, con N, ninoscópico. Y la has buscado y dices que no la has encontrado. No la has encontrado. No, es que yo la he buscado y la he encontrado de inmediato. O sea, pero espera, a ver. Se lo buscas en internet y aparece una publicación donde te remite a un fisiólogo alemán, Müller-Lyer, que es... Sí, pero no tiene... A ver. Y además, Eso está revisado. la explicación que da esa publicación del término ninoscópico, yo creo que tiene mucho fundamento porque en esta publicación lo describe como el acto de ver el pasado, los antepasados, desde las categorías del presente, algo así como un anacronismo, ¿no? Y vale. Ninoscópico en griego, eso debe de venir de nin, seguramente la raíz griega es nin, que es ahora, la actualidad, y scopos, que es ver, ¿no?
Entonces yo creo que tiene sentido y no sé, porque lo he estado buscando en el PDF de ensayos materialistas, no sé exactamente de dónde lo menciona esa palabra, no sé si tienes la página apuntada y me la puedes decir, porque no la he encontrado tampoco, pero yo creo que probablemente irá por ahí. Y si no es eso, pues tendrá que ser una errata de nanoscópico, aunque eso habría que ver el contexto, yo creo. Nanoscópico no por el contexto no, ¿verdad? Pues probablemente sea una alusión a esto, a lo de Miller-Lyer. No, me parece, para que lo tengas en cuenta. Sí. Y enhorabuena, muchas gracias. A ver si, espera, voy a... A ver... La página 164. A ver, voy a buscarlo. Vale. En la página, yo tengo apuntado aquí, esta es la página 164, ninoscopia. Perdone, vamos a ver. ¿Dónde está el buscador aquí? Bueno, pues lo miraré, vamos, pero que está en la... A ver, la página 164, ¿dónde está? Bueno, ya lo diré, vamos, que ya lo tengo apuntado, Kai, que me parece... A ver, lo que has dicho podría cuadrar. Pero vamos, que se mirará. Quiero hacer una breve puntualización al hermano colombiano, a nuestro hermano colombiano, que es, sí, contra don Gustavo se puede pensar, pero lo difícil es pensar mejor que don Gustavo.